¿Quién se aprovecha más del sistema? ¿Las personas privilegiadas, los ricos o los pobres? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de la película del 2019 Parásito. Y de nuevo no me encuentro solo. Hoy estoy con Diego Hernández. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te ha ido? Hola Edwin, todo muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme acá a ser partícipe de este podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de Parásito, película del 2019, del director Bong Joon-ho, ganadora de ¿cuántos premios? ¿Cuatro? ¿Cinco? 4 Óscares se ganó esta película. Y eso es curioso porque aquí en la leve investigación que hicimos, tuvieron que pasar 92 años de los Óscar para que ganara una película de habla no inglesa, lo cual habla de un sistema completamente cerrado, hermético y un poco injusto realmente. O sea, Cuando básicamente hablamos de no inglesa, porque sí hay un premio especial que es el Oscar de no inglesa. Esta es película a la mejor película Oscar, ¿no? a la mejor película Oscar, bueno, y tres ganadoras más, ¿no? ¿Qué más ganó, director? Mejor director, mejor guión original y mejor película internacional. Pero le tomó 92 92 años. años. Habla mucho de Hollywood realmente, y en mi percepción habla un poco mal. Pero bueno, eso es Ujú. otro tema Sí, a porque, por ahondar. ejemplo, El secreto de sus ojos ganó a mejor película, no inglesa, pero es ese premio especial para las películas internacionales, no a mejor Exactamente. película. Total. Con una recaudación de, ¿cuántos? ¿45 millones? No, 250 millones. 250 millones de Y dólares. un costo de 11 millones, pues un éxito total para una película surcoreana, ¿no? Surcoreana. Así es. Es una película de muchos contrastes y es una película bien, bien interesante. Me parece que ahonda mucho, de una forma bien, bien gráfica, el tema de la pobreza y de una pobreza bien que uno desconoce, que es la pobreza de Corea del Sur y la riqueza de Corea del Sur, que evidentemente uno no está muy empapado de esa cultura y los muestran de una forma muy gráfica, como el rico vive de una forma, pues en una mansión exuberante, hermoso todo, como lo que uno añora, y el pobre vive en unas condiciones precarias y en un sótano En un además. sótano, y ahí se muestra como la diferencia de clase social. El rico vive allá en la montaña, arriba hay árboles, calles están pavimentadas, el pobre está en un sótano donde se inunda, donde llega el agua, donde huele feo, donde a cada rato les pegan sus, ¿cómo es cuando hay plagas? Ah, Unas sus fumigadas, fumigadas, sí. unas fumigadas, que la película habla mucho del olor. Yo creo que esas fumigadas es lo que quedan impregnados Mm. ellos y no se pueden escapar nunca de ese olor. Sí, muestran cómo, bueno, contextualizando un poco, la familia pobre, que son 4, mamá, papá, hija, hijo, Sí. se les abre la oportunidad de trabajar con la familia rica, además que son muy ricos. Es decir, querían un profesor privado para la niña, un profesor privado para el nene, viven con una Profesor ama de de arte casa, para el... profesor de arte para el niño, viven con una ama de casa y además necesitan con un chofer, que tienen un auto Pues, privado. o sea, no tanto así, ¿no? Ellos empiezan solo con Ujú. un profesor, y a medida que van viendo las necesidades, el hijo que entró gracias a un amigo por una recomendación, ni siquiera entró así de la nada, tuvo que ser recomendado por alguien, ni siquiera los estudios que él tenía, ni siquiera toda la preparación sirvió, sino que tuvo que ser una recomendación. Ahí viene un poco también la crítica que llegar a un cargo alto muchas veces necesita uno de palanca. Mm. Tal Lo cual. malo de la rosca es no estar en la rosca. Sí, tal cual, eso sí se ve bueno. Y eso uno lo conoce al final, uno ve cómo hay gente que escala de una forma rapidísima y es porque tiene el contacto, el Los amigo, contactos. la familia. Entonces, Digamos que eso es parte de la sociedad. exacto. Entonces la película se va desarrollando en el tema de que el hijo ve que necesitan una profesora de arte y dice que conoce a la amiga de un amigo que es súper buena, es la hermana, y la pone a trabajar con ellos. Y lo mismo la hermana hace un plan para que despidan al chofer, el original, y puedan contratar al padre. Y Eh, después lo mismo con la mamá. es Hacen un plan para despedir a la ama de llaves y contraten a toda la familia. exacto. Y además que, claro, y no son planes, digamos, buena onda, de no, esos planes de vamos a dejar a alguien que tanto el chofer como la ama ya llegaban sus buenos años trabajando con la familia rica y los hacen caer de una forma
triste, un poco abusiva para ellos poderse quedar con esos puestos y muestran cómo ellos son así mismo muy precarios, o sea, son capaces de intoxicar a la ama de llaves, que ya tenía unas alergias, para Alergia al mostrar durazno, al alergia al durazno. durazno, para mostrarla débil, para mostrarla enferma y que las personas dijeran, no, ella ya no puede trabajar con nosotros, la vamos a sacar, Claro, siendo eso una era señora. una enfermedad contagiosa, tuberculosis. Y Exacto. pues tiene un niño, pensaron que iba a tener un peligro y lo despiden, la despiden de una vez. Y yo creo que ahí es donde se centra gran parte de sus problemas, cuando se les abre una muy buena oportunidad, que es evidentemente una oportunidad escalable, que si lo hubieran hecho con prudencia hubiera podido mejorar su situación económica porque vivían en la pobreza absoluta. Bueno, digamos que no absoluta porque no venían en la calle, ¿no? Sí, es que ahí viene también parte del mensaje de la película porque sí, ellos eran pobres, vivían en un sótano, pero habían pobres más pobres que ellos. Mm. Y ahí viene el tema de la ama de casa y el parásito que tiene, que es el esposo, que entró en unas deudas enormes y que le tocó esconderse de los acreedores o lo iban a matar. Y vivía en un sótano más abajo de los que ellos vivían, el de los ricos, en unas condiciones precarias, no se podía bañar, tenía que esperar a la comida. De hecho, cuando llega la ama de llaves, porque ha sido despedida, llega en un momento donde está lloviendo durísimo y tiene que ir al sótano a alimentar porque el marido está agonizando, ya está en las últimas. Claro, porque ella era la única que sabía que estaba ahí. Él estaba viviendo en el sótano, en uno de los sótanos de la casa de los ricos, En un y búnker. ellos no sabían que él estaba ahí. Entonces, claro, ella era la que le daba los alimentos en su momento. Pero como fue despedida así como abusivamente, pues claro, le tocó después entrar como a las malas para poder ayudar a su esposo. Pero entonces, claro, esto habla mucho de la pobreza, ¿no? O sea, de la pobreza, cómo se les abre una buena oportunidad e intentan es como arrebatarla pisoteando a los demás. Pero no solo habla de la pobreza, se sabe que la riqueza también viene así, pisoteando un poco a los demás. De allí la pregunta de introducción de este podcast es, ¿Quién se aprovecha más? ¿quién se aprovecha más? ¿Quién es el parásito realmente? ¿El pobre del rico o el rico básicamente del sistema? Sí, porque es que el rico es rico porque se está aprovechando de varias personas para llegar a ese nivel. Pero acá en la película también muestran que los pobres se aprovechan del hogar, de la estabilidad, de la comida que ellos tienen. Entonces es una película bien densa de esos mensajes que uno queda como confundido, como de quién están criticando, o ambos sistemas están criticando, o el sistema en total. Sí, yo creo que habla mucho del desequilibrio y habla mucho de lo que se vive actualmente en el mundo y de lo que creo que es lo que manda al mundo es la desigualdad, ¿no? La desigualdad. Eh, el rico no le importa mucho el pobre. Y a estos ricos los mostraban bastante justos, o sea, les daban buenas condiciones, las ayudaban como podían. O sea, Pero ahí viene también el tema del olor, ¿no? Sí, ellos necesitaban a estas personas, pero para ellos eran casi invisibles. Pero el olor que ellos sentían siempre cuando estaba el papá, en especial cuando conducía, ese olorcito como que le recordaba al pobre su lugar. sí. Usted debía estar abajo y nosotros arriba. Somos diferentes. Somos los mismos humanos, pero diferentes. Como que no nos mezclemos tanto. Exactamente. Entonces empiezan a mostrar sí, como esta ruptura del sistema, que eso viene desde que uno tiene conocimiento, desde que uno aprende, y empiezan a mostrar cómo el pobre entonces empieza a realmente abusar del rico y el rico no lo percibe porque genuinamente no le afecta. Pero en esa ambición un poco exagerada empiezan a cometer errores, porque Claro. son los cuatro viviendo casi que aprovechándose de la hermana enseñando arte, el hijo enseñando inglés, la ama de casa, que es la esposa, y el chofer. Y entonces empieza a haber tropiezos porque ellos quieren más, quieren más, quieren más, y se les sale de control la situación cuando la ama de llaves original vuelve por su esposo que también se estaba aprovechando de la situación desde el principio. Por más que fuera una persona muy legal, al final su esposo estaba viviendo en el sótano por capricho de ella, porque también, sí, al final ella misma se aprovecha de la situación y muestran cómo todos intentaban aprovecharse de la situación de los ricos, que ellos eran como inmunes, ¿no? Al final ellos no percibían eso porque ellos van también ellos están en su cuento. Sí, y hay un tema ahí de la desconexión, que muchas veces estamos acostumbrados a esa desconexión,
en la lluvia, el simbolismo de la lluvia, que cae un aguacero fuertísimo, a tal punto que en esa escena, cuando descubre el ama de llaves que toda la familia está viviendo, pues ellos tienen que huir y van de nuevo como ratas hasta donde ellos vivían, en esos pisos bajos, en esos sótanos, y se les inunda todo. Y al día siguiente, esa desconexión social, esa desconexión que tiene las personas ricas que dicen, uy, no, la lluvia de ayer fue una bendición, que regó las plantas, que no sé qué cosa. Ellos están ajenos a lo que viven las personas. En cambio, crece el resentimiento del papá al escuchar esas palabras, sabiendo que a la noche anterior prácticamente no pudo dormir por intentar recuperar lo poco que tenían. Y lo poco no les quedó nada porque les tocó de todas formas ir a recolectar Ujú. ropa que estaban donando los Cas- ricos, ¿no? Como su gracia, ¿no? Que los ricos donan, pero lo que les sobra, porque lo que ya no usan, Es lo que no lo que necesitan, no necesitan, y tal hay que cual. estar agradecidos porque gracias a ellos uno se puede poner una ropa, ellos pensarán en su película, en su forma y forma retrata eso, la situación actual. También el simbolismo de la piedra, porque lo único que les queda es la piedra. Y esa piedra gigante que supuestamente les iba a traer fortuna, como que los ancla más a su situación y como que les recuerda que esa piedra es el simbolismo que ellos tienen que estar abajo y que no, y por más que intenten y por más posibilidades y porque más que estudien, siempre van a estar abajo. Total. Y me parece muy, muy interesante es que cuando les llevan la piedra de la abundancia como Ujú. un regalo, que ahí es donde empieza como toda la historia, porque por el chico que estudiaba, que les enseñaba inglés y le dice, vea, yo ya me voy de viaje, enseño a ustedes y ahí empieza una familia pues con muchos privilegios, aprovechen la situación, se abre para mí es muy claro cómo se les abre una oportunidad de generar, no lo llamemos riqueza a su familia, sino una oportunidad de generar bienestar de poder escalar, no sé qué, pero claro, se van desmedidos y la ambición y queremos todo y nos vamos a apoderar y así nos cueste pisotear a otras personas que están en en la misma posición social de ellos, así nos cueste dejar a un tipo sin trabajo, como es el chofer, así nos cueste dejar a la maya de cada vez que lo hacía muy bien, sin trabajo, no importa, nosotros tenemos que, así es como, o sea, como así mismo el pobre intentando pisotear a los demás escala y como el rico pisoteando a los demás sigue escalando. Ujú. Es como si fuera como una cadena, ¿no? Al final, el solo nombre de la película, pues Parásito, me parece interesante es porque ¿quién es el parásito de quién? Ambos es un ciclo. El Es un sistema. rico es, o sea, es un parásito completamente porque él es completamente desinteresado de la sociedad y el pobre se vuelve un parásito cuando intenta aprovecharse del sistema de una forma como tan agresiva, ¿no? Pasando por encima de los demás, tanto los unos como los otros. Yo defino esta película como una tragicomedia porque tiene sus toques de comedia, especialmente cuando van ganando las posiciones laborales, como los planes que hacen, porque a la larga sí tiene su toque divertido, pero la película termina trágicamente, Sí. termina re mal, porque pues el Y termina de una esposo, forma muy curiosa, exacto. sí, el esposo de la ama de llaves, acá viene el spoiler, sale del sótano en su resentimiento y comienza a atacar a sus iguales de clase social, como, como intentando quedarse con las migajas del rico. Sí, tal cual. Y eso me acuerda una cosa que yo siempre he pensado como en, como en la vida real, acá digamos en Bogotá, que es una ciudad como tan insegura, donde cuando cogen, digamos, las autoridades cogen a los ladrones y muestran en los noticieros cuando van y abren la casa de los ladrones que son El casas, allanamiento. el allanamiento, y uno ve esa miseria en la que viven. O sea, esas casas vueltas nada y adentro destruidas y todo. Entonces yo digo, son personas que se buscan la vida fácil, son personas que buscan robar y demás y más, y aún así viven en la pobreza total. Me acuerda mucho de esta película. Cómo así tuvieran todas las herramientas para salir adelante, van a seguir viviendo en esa No quieren pobreza. mejorar. No quieren mejorar No su quería situación. mejorar. Es Viven. más, ¿se acuerda? Hay un pedacito en la película que cuando está en la lluvia, ellos están viviendo en la casa de los ricos, pero aprovechándose, ni siquiera pensando en mejorar su situación, sino esta es la vida que nos Mm. merecemos. Y se van y se dan sus baños y duermen en la sala y todo el tema, aprovechándose, pero no pensando nunca en mejorar sus condiciones actuales, sino
aprovecharse del sistema, de los ricos, y no mejorar. Ya tienen un buen trabajo, ya tenían un buen sueldo. Ellos podían mejorar, pero no, ellos querían quedarse siguiéndose, aprovechándose de ellos. Claro, y también se visualizaban, pues, de forma muy soñadora, de que ellos creían que podían alcanzar esa oportunidad de, bueno, ¿y qué haríamos si fuéramos ricos? ¿Qué vamos a hacer cuando vivamos acá? Cuando ellos en el fondo se ven que esa posibilidad no se iba a abrir, y en el fondo ellos no la estaban buscando tampoco, siempre iban a vivir en la pobreza, lo muestran de una forma muy Sí, ellos hubieran podido estarse toda la vida ya aprovechándose de ellos toda la vida. exactamente, y aprovechando, es que no trabajando para ellos, no, aprovechándose del sistema. De hecho también llegando como al final de la película, cuando se desata todo y hace la parte de la violencia y comienzan a atacarse entre ellos. Y de un momento a otro, la persona rica tiene como un problema porque atacaron al niño y necesitan llevarlo al hospital. Y el chofer, el papá, en un momento de resentimiento, porque recuerda cuando quita al atacante el olor, siente ese resentimiento que sabe que así como estaba mirando al que lo atacó, también lo miró a él y se siente el resentimiento y lo ataca y lo mata. Y ese proceso hace que también el hijo que empezó toda la historia sea atacado con la piedra y quede en un estado que le daña el cerebro, al tal punto que solo se ríe. Y ahí viene como lo chistoso de la historia, lo cómico o el chiste cruel, donde qué hacer cuando todo está oscuro, lo único que queda es reír. Y era lo eso, como que muestran esa faceta porque están enterrando al papá, a la hermana, y él solo se ríe. Total, total, Como que total. solo le queda en la vida es eso, reír. Y también muestran al final cómo el papá de la familia, que terminó siendo el chofer, termina viviendo En el en sótano. el sótano de la familia de- que de hecho ya está abandonada la casa después de toda esta tragedia que pasó, él queda viviendo en el sótano, aún así aprovechándose y viviendo esa ilusión, siempre por debajo de eso, porque al final lo muestran así, como un ser decadente viviendo en la pobreza que él mismo se inventó. Él al final creo que inclusive vivía en mejores condiciones en la misma pobreza antes, al menos tenía ahí a su familia. Exacto, ahorita está solo, se quedó totalmente solo el papá, viviendo en el sótano de la casa de los ricos, alimentándose de las migajas que le dejan por ahí. Exactamente. Inclusive yo creo que él pensará que ahí vive en un mejor estado que en el que vivía previamente con su familia, pero es completamente ajeno. La Es, pobreza solo mental. exacto, la pobreza mental. Al final sí es una pobreza mental porque al final ellos vivían, si se pudiera decir, con cierta dignidad en un principio, con su hogar, bueno, obviamente Con con un sus trabajo digno, dificultades. Exacto. sin aprovecharse de nadie, Mm, porque al principio ellos trabajan. Que no sean felices era otra cosa, exacto. pero pues ahora no fueron ni felices y quedaron peor. Y también al final también muestran como no sé si es como una fantasía, que el hijo se propone a trabajar duro, a, a educarse para llegar a ser millonario y poder comprar esa casa y algún día encontrarse con, Con su papá, con su papá. que está en el sótano, que sí, Pero eso es una fantasía, ¿qué pasaría si? tal cual, tal cual, tal cual, tal Porque cual. ellos saben en el fondo que nunca más lo van a encontrar. Y creo que también demuestra que así se les abriera la oportunidad de nuevo, no sabrían qué hacer con ella y la van a desperdiciar y por la misión van a volver a cometerse esos errores. O sea, no querían de la forma difícil llegar a esa meta, porque pues la forma difícil la forma difícil es trabajar mucho, la forma difícil es una forma que toma años, De la forma de sacrificios, sacrificios y ellos no estaban dispuestos, ya querían a toda costa llegar, escalar lo más escalar pronto posible. y terminó de la forma inadecuada, porque al final ellos son unas personas bastante ignorantes en el fondo y terminaron pues de la No, peor no, forma no posible. no ignorantes, ambiciosas, porque fueron por su propia ambición, para mí les pasó lo que les pasó. Pero yo diría que es o sea, si fueron, o sea, es cierto, eran unas personas ambiciosas, pero la ejecución es con mucha ignorancia, la ejecución es como con hambre y no midieron las consecuencias. Sí, 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 Porque el ser ambicioso no está mal, pero si uno va como desbocado, mm. pues va a tener tropiezos y evidentemente no duraron nada estables, muy poco tiempo y
Se les cayó todo. Se les cayó Mm, todo y terminaron peor que tal como cual, empezaron, tal cual, con tal una cual. familia destruida. La mamá no se sabe qué termina la mamá, pero Ujú. seguramente terminó muy mal, de pronto enferma, perdió a su hija, perdió a su esposo. El hijo que empezó toda la historia perdió también el amor de su vida, que era la chica, porque se habían enamorado. Mm, totalmente. Y, y así quedó la historia. Una historia con un sabor, con un final agridulce, Sí, totalmente, total. con un final duro Yo, y no sé. yo creo que esta película, si uno la analiza, uno queda con muchas. Bueno, primero que todo, una deducción que yo no había pensado es que de pronto uno tiene que valorar un poco lo que tiene, ¿no? O sea, por más que, porque uno siempre, y en este mundo actual, con las redes sociales y demás, uno tiene siempre a compararse con, obviamente, con la gente de arriba, Mm, que uno añora, que uno quiere, que uno desea. Y de pronto eso le quita a uno una paz mental innecesaria. Ellos vivían en una situación dura, pero era mejorable y tenían las herramientas, pero no las quisieron ver ellos y me parece que se desembocaron y de eso terminó en lo que actualmente termina. De pronto ellos hubieran podido disfrutarse su actualidad. Era una situación crítica, pero no era una situación ni vergonzosa, ni deshonesta. Vivían, sí, con humildad. Y creo que de pronto el añorar, el querer, el compararse fue que los hizo cometer esa cantidad de errores. Y hay veces de pronto uno no valora lo que tiene y uno es, pues siempre uno se va a comparar, como dicen ahí, el césped del vecino siempre será más más verde que el de verde. uno. Sí, yo también siento que también es parte de ese mensaje de la película, es ese, de que a veces uno habla mucho desde el privilegio, sin saber que otras personas no tuvieron las mismas oportunidades que Ujú. uno, y uno en cierto modo está bien o un poco mejor que muchas personas, pero pues uno, lo que dice Diego, no valora y uno siempre está pensando en que yo podría estar en otra posición mejor, en otra casa, en otro carro, en otro trabajo, mucho mejor. Y a veces uno no valora lo que realmente tiene. Tal cual, tal cual. ¿Tú cuánto calificarías esta película, Edwin, bajo tu... Yo la califico con un 4,5. En su momento la disfruté, la vi, me gustó mucho. Recuerdo que la vi en cine, me pareció una gran película. Sale uno pensativo con mucho mensaje. Yo creo que un 4,5. Sí, ¿Cuánto la cuatro. calificaría, Diego? Yo le pondría un 4.8. Parece que es una 4,8. película, Entonces, sí, recomendadísima para ver. recomendadísima. Me la volveré a ver pronto porque sí Si no me estoy quedé, mal, está en Prime. Si no debe estoy, estar si en no Prime. estoy mal, creo que está en Prime. Quedé con ganas de verla y creo que es una película que deja un mensaje chévere y también que sea fuera del universo de Hollywood, que fuera a explorar otra, pues al final es asiática, que no es cine tan común, cada vez se estaba poniendo más común, pero Sí, para no. esa época aún estaba un poquito cerrado. De pronto ahorita está más común con el tema de los doramas, que Exacto. ya como se ha masificado un poco más con el K-pop, que ha llegado más la Tal cual. cultura surcoreana acá. Pero esta película ya tiene 7 años. Ya, 7 años, pero pues mm. la han venido trayendo Mm. sus cositas. Entonces me parece El que Gangnam Style. tal cual, tal cual. Sí, ya estamos un poco permeados de esa cultura, la Exacto, verdad. exacto, exacto. Entonces me parecería chévere volverla a ver y bueno, Edwin, de nuevo gracias por invitarme. No, bienvenido acá, digo, siempre que quieras venir. Bueno, esto fue todo el capítulo. Muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Les agradezco y nos estamos hablando en un próximo capítulo. Muchas gracias, Edwin. Me surge una pregunta final. ¿A qué oleremos nosotros? ¿A qué lo haremos nosotros? ¿A qué olerá? Sí, no sé, no sé. Creo que mejor ni mejor Ni preguntarse. mejor me pregunto, no quiero saber la respuesta. Muchas Gracias, Edwin. gracias. Chao, chao.